manera extraordinaria. Para mí es un gozo que tenga aquí. Desde Panamá, desde Panamá. Si vamos a dar la parte al hermano Junior, que quería decir algo. Desde Panamá, sí. Lo que pasa es que Vayan dando apoyo, vayan siguiéndonos entre todos y así vamos creciendo. estaba escuchando lo que tú estabas explicando con respecto a los pastores que hayan caído en algún tipo de condición de pecado, que la iglesia ya lo sabe y demás, y que no puede seguir ejerciendo el pastorado o el liderazgo una vez la iglesia se dé cuenta. Estaba escuchando toda esa parte que estaba diciendo, pero yo estaba preguntándome y diciendo, pero ¿dónde está la misericordia? Yo creo de que Dios es un Dios no que restaura. Dios hace las cosas nuevas. Y cuando Dios hace las cosas nuevas, tú estás listo para seguir ejerciendo la asignación la cual Dios te ha dado en la tierra. O sea, no importa lo que haya pasado en el pasado. Cuando Dios hace las cosas nuevas, tú puedes seguir avanzando porque el hombre nunca te va a perdonar, pero Dios sí. Y si Dios te perdona, el hombre va a tener la capacidad para que tú sigas hacia adelante llevando el ministerio a la cual Dios te ha dado. Estamos escuchando los ministros. Por ejemplo, David es un ejemplo. ¿Me expliqué? Entonces, la restauración que da el hombre, como nosotros le llamamos restauración que da el hombre, muy bien. El hombre, los pastores, los líderes ayudan a restaurar a cualquier mujer o hombre que haya caído en algún tipo de situación como esa. Gloria al Señor. Pero de Pero yo todos quiero hacer modos, una pregunta. Sí, perdón, Yo quiero hacer una pregunta de en el todos caso de modos, David. Disculpe, de todos modos, siempre que sucede algo similar a lo que sucedió contigo en el pasado, el hombre siempre te va a señalar, no, porque fulano en tal año, en tal tiempo hizo esto y esto y esto y esto. Sin embargo, Dios no es así. Por eso yo entiendo que Dios es el que hace las cosas nuevas. Y si Dios te perdona, porque ahí es donde está el detalle, si Dios te perdona y Dios te perdonó, ¿quién es el hombre para decirte que tú no puedes hacer esto, esto, esto y esto? Esa es mi opinión en cuanto a eso. Yo quiero hacer una pregunta acerca del caso de David. Hágale la pregunta ahora, hermana Blenny. Yo quiero hacer una pregunta. En el caso de David, ¿verdad? David cayó en adulterio y aparte homicidio. Y vamos a decir, él se arrepintió, ¿verdad? Y el Señor lo perdonó. Pero a Dios se le olvidó lo que él hizo, porque hay un texto bíblico que está halagando a David y dice, salvo por lo de la mujer de Urías. Y aparte le dice que su casa iba a estar en espada hasta el día de hoy a causa de su pecado. Era el rey David y él cometió adulterio y cometió la consecuencia. Y el Señor lo perdonó, pero no se le olvidó jamás el pecado que él hizo. Yo no digo que usted no pierda el pastorado, que no pierda lo que el Señor le asignó, pero las consecuencias, varón, y el desastre que usted hizo con el evangelio, ¿quién lo borra? Dios. Sí, pero ministro, déjame decirte, ya cuando una persona es líder, por ejemplo yo que soy pastor de una iglesia, Sí. usted sabe que en la comunidad donde yo pastoreo, soy un ejemplo, soy una luz. Sí. O sea, usted es esa luz en la comunidad, tanto para los creyentes, las demás iglesias, y para el barrio, la comunidad de los impíos. Esa luz que yo soy esa luz porque soy irreprensible, marido de una sola mujer. Dice que el obispo es necesario. La palabra necesario es casi obligatorio. Pero una persona irreprensible, digo, una persona irreprensible, una persona que no peca. Déjeme terminar, ministro. Y que no tenga dedo que le señale, o sea que usted Déjeme no puede tener un terminar, pecado en el déjeme terminar pasado, para varón. yo- No puede para- tener para- un pecado pasado. Ok, siga fluyendo, déjame mami. decirle. Siga fluyendo. Ya el pasado, mi amado, el pasado es pasado. Si usted ya en el pasado, años atrás, usted cometió cualquier tipo de defecto, de cualquier batalla, eso fue en el pasado, mi amado. Lo del pasado, ya pasado, ya eso Dios no te lo va a traer a colación. Cuando tú eras niño, cuando eras todavía nuevo creyente, cuando tenías 1 año, 2 años en el evangelio, cometiste cualquier debilidad antes de ya tú ser adulto en el evangelio, o sea, tener madurez y capacidad. Pero
Cuando ya tú estás estable, que tú tienes hogar, tú tienes tu familia, ya tú tienes una estabilidad. Dios bendiga a Yara, Dios te guarde, mija. Y ya usted tiene una estabilidad como creyente, tiene un hogar, tiene sus hijos. Ya usted está en capacidad de dirigir una obra, de ejercer un diaconado en la iglesia. Ya en esa etapa, usted es necesario que sea irreprensible. Y ya después que usted va a ejercer los requisitos que toma la palabra de Dios, que usted sea irreprensible, es en el tiempo que usted lo está empezando para usted ser líder. Pero no me diga a mí que usted, el mes pasado usted cometió, por ejemplo, fornicación o adulterio, o usted cualquier inmoralidad sexual, y usted va a venir en este mes, de que usted diga que sea diácono o sea pastor. Se supone que no. Pero si usted hace muchos años que cometió un error, no me diga a mí que ya Dios lo va a juzgar a usted, porque hace 20 años usted cometió un error. No, eso sí, ya, eso se estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es la palabra irreprensible. Porque ahora, yo entiendo que la palabra irreprensible es una persona que no peca. Es una persona que no la palabra irreprensible es el que no practica el pecado. La palabra irreprensible es una persona que no anda frecuentemente cometiendo inmoralidad. Recuerden que vamos a hablar por parte, mi amado. Ok. Mira, la palabra irreprensible no es necesariamente que no peque, porque incluso Juan escribe eso y dice: si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre. Claro está que hay que dividir una cosa, porque en el contexto mismo, Juan capítulo 2, primera Juan capítulo 2 dice: hijitos míos, esta cosa os escribo para que ninguno pecare. ¿A quién? A la iglesia. Pero si alguno de la iglesia peca, abogado tiene para con el Padre. En ese mismo tema, primera Juan capítulo 3 da otra alusión y dice: el que practica el pecado es del diablo. De manera que una persona irreprensible no es ni siquiera alguien que por humanidad o por cosas que salen de su mano, porque hay que entenderlo, pecó. No deja de ser irreprensible por eso. Sigue siendo irreprensible. ¿Cuándo él pasa a un plano reprensible? Cuando practica el pecado. Si no diferenciamos entre una persona que falla a una persona que practica el pecado, no vamos a entender nada de lo que se explique. Por eso le dije, Eduardo, le dije peca. La palabra peca significa práctica. Ahora, Niquía tiene una pregunta, varón. Sí, le voy a dar la parte ahora a la hermana Niquía. Amado, ¿qué es pecar? Yo quiero saber la pregunta. ¿Qué es pecar? Porque usted está hablando de pecar. ¿Qué es pecar? Ministro, hay un término en Juan capítulo 1 y capítulo 3. Se supone que todos aquí somos líderes, ¿no? Para hablar del tema. ¿Cómo se va a preguntar qué es pecado, varón? Pecado es desobedecer a Dios. Cuando tú desobedeces a Dios en cualquier área de tu vida, tú estás pecando. Eso fue lo que hizo Adán y Eva en el principio. Cometiendo un pecado, mi hermano. Pecando no. Pecando no. Amado, usted está cometiendo un pecado. Amado. Porque, ministro, escuche. No, espérate. Pastor, yo le voy a dar la palabra porque yo le voy a dar la palabra. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos desobedecieron a Dios. Dice la Biblia que pecaron. Pecaron. Entonces, ¿qué es pecado? Desobedecer a Dios. No hay por dónde más buscar. Eso es pecado. Siguió siendo Adán y Eva. Dame una preguntita, ministro. En el Edén. Mi amado, vamos a hablar por turno porque se va a volver un desorden en el live. Quiero mantener Adán y Eva ya no estaban aptos Sierva, escúchenme, sierva. Por eso fueron sacados. Sierva, escúchenme. Deme 2 minutos a mí. Hermano, escúchenme. Vamos a tener disciplina, vamos a usar la cordura, porque entonces el live se va a volver una gallera. Entonces así no vamos a poder ni aprender ni ser edificados los unos a los otros. Y el plan con este live no es demostrar que yo tenga la razón ni nadie, sino cada uno de nosotros ser edificado en amor. Vamos a tratar de darle a cada hermano una parte, y cuando le demos la parte, que le diga: hermano, ya terminó su tiempo, entonces se le da una parte a otro hermano para que ponga su punto. Es recomendable cerrar los micrófonos. Es recomendable también no interrumpir al hermano cuando está hablando, porque nosotros somos, vamos a poner a la hermana Niquía de moderadora, y también le vamos a dar una parte a ella, para que ella también exprese
un punto, una pregunta que ella quiera hacer. Mis hermanos, cuando un hermano esté hablando, por favor, a todos aquí, no lo interrumpamos, vamos a dejarlo que ponga su punto hasta el final. Y después que termine, entonces, en su parte, usted le da una pregunta, para que entonces mantengamos el orden y nos comportemos como ministros. Vamos a hacer entender que esto es una asamblea y que es como una reunión de líderes, donde en la reunión yo no te puedo interrumpir porque ya es una falta de respeto que yo estoy haciendo contigo y tengo que dejar que tú expongas tu punto. ¿Es cuánto? Y no es día pequeña que le vamos a jugar. Entonces, Niquilla, diga, hable, Niquilla. no espera. Amén, amén. Dios bendiga a todos los ministros y la iglesia que están aquí. Tengo una pregunta pequeñita que se la quería hacer en el live de Michael, pero ya él se tuvo que ir. A los pastores, me refiero a los pastores directamente. Y bueno, a un líder que sepa del tema. ¿Quién nos pone en disciplina a los pastores? Porque yo siempre veo que a nosotros como feligreses nos ponen en disciplina, Bien, buena que nos pregunta. dan cierto tiempo fuera del púlpito, ok, pero a ustedes los líderes, ¿quiénes los ponen en disciplina? Ya, esa es Buen mi pregunta. Bien. Si alguien se la quiere responder, abre el micrófono, si no se la respondo yo. Si me da la... Amén, Bueno, amén. responde usted, pastor, y luego los demás. Amén. Bien. Dale. En las iglesias, escúchenme, en las iglesias que los pastores son batuta y constitución, no hay margen de consecuencia en el liderazgo de ese pastor. En muchos movimientos, muchos líderes que yo veo, que ellos son todólogos. La palabra de ellos está por encima hasta de la Biblia, por encima de lo que Dios establece. Nadie lo corrige, nadie lo pone en disciplina, nadie lo amonesta, nadie lo lidera. Por eso cada pastor tiene que tener un pastor por encima de él. Ahora, los pastores ya que están liderando muchos pastores o tienen un movimiento, tienen una confraternidad, tienen que tener lo que es un cuerpo oficial. Ese cuerpo oficial no siempre tiene que estar de acuerdo con lo que diga el líder. Ese cuerpo oficial está para como comitiva, Jonathan, deja eso, mijo, para como comitiva tomar decisiones en la iglesia. Cuando se hacen reuniones de líderes, no se va a hacer lo que diga el pastor, se va a hacer lo que es conveniente para ese ministerio. Se va a hacer lo que mayoría de votos tome como considerable que se deba hacer para la iglesia, no porque el pastor diga y porque el pastor ya se va a hacer lo que el pastor diga porque el pastor lo dijo. No, el cuerpo oficial se reúne y mayoría gana en voto. Si mayoría dice... La pregunta es que ¿quién pone en disciplina a los pastores? Pero déjeme terminar, mi amado, porque estoy dando una idea para que más o menos me puedan entender. Entonces, se toma la decisión de la mayoría de los líderes, lo que se digan que se va a hacer. Entonces, entro a lo que es la disciplina o la amonestación del líder, la amonestación del pastor. El cuerpo de consejería, el cuerpo de liderazgo, los diáconos que están capacitados para corregir. El pastor cometió alguna falta. Lo que se hace en ese caso, sierva, tú apagaste eso. Perdónenme, mis hermanos. Tú apagaste eso. Revísalo, por favor, que está hueliendo a quemado eso. Lo otro. Pero está hueliendo, mi amor, ya. Bien, entonces, perdónenme, mis hermanos. Entonces, de tal manera, entonces, cuando un pastor comete un fraude, si hay un cuerpo oficial en la iglesia, el cuerpo oficial tiene que llamar reunión a ese líder. Tienen que tener la capacidad, porque los líderes no pueden decir, ah, no, porque el pastor me va a quitar. Porque el cuerpo oficial tiene que entender, tiene que tener la madurez y la capacidad y el fundamento de si hay un líder en no quitarlo de que porque el pastor dijo hay que quitar a fulano. No. Hay que juzgar, el cuerpo oficial juzga a ese hermano, a ese líder, a ver si lo que el pastor está diciendo es justo. Si lo que el pastor le está diciendo no es justo, no se quite ese hermano de liderazgo. Porque para eso hay un cuerpo oficial en la iglesia, no se hace lo que diga el pastor, se hace lo que diga el cuerpo oficial entero, mayoría. Entonces, si mayoría está de acuerdo que al pastor hay que amonestarlo, que al pastor hay que retraerlo del altar, porque cometió una falta fuerte, ofendió a su esposa, le dio un golpe, la jamaqueó, le dijo palabras que no estaban en orden.
y al hermano o al pastor se le dice, usted no puede seguir desempeñando el liderazgo por tantos días porque usted está irado, usted está iracundo, usted está en un asunto indecoroso. Lo que se hace es que el cuerpo oficial toma medidas en cuanto a ese pastor. ¿En cuánto? Deme una oportunidad a mí, ministro. Una oportunidad para Samuel, sí. Sí. Bueno, Dios le bendiga a todos. Amén. La parte de la exhortación es una parte mutua del cuerpo de Cristo. Cualquier miembro de la iglesia tiene la autoridad, que es la Biblia, de amonestar a cualquier líder. No, mano. No. Vamos a leerlo. Vamos a leer la Biblia. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Vamos a leerlo. Oiga lo que dice la Biblia. Desde el 11. No entrarán en mi reposo. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La autoridad máxima por encima de todo es las escrituras. Cuando el apóstol Pablo reprendió a Pedro en Antioquía, solamente usó una sola ley. Cuando le vi que no andaba conforme a la verdad del evangelio, y lo reprendí públicamente. Quizá no sea la parte de públicamente. También Jesús dijo que cuando alguien hiciera una falta, que lo llevara ante el concilio con un testigo, después con dos, si no hace caso a las dos, decirlo sobre la azotea. Ahora usted ¿qué está pasa? hablando. No, claro, porque la exhortación es del cuerpo. Entonces, el apóstol Pedro, en la enviación a los ministros, primera de Pedro capítulo 5, el apóstol Pedro no dice directamente a uno solo apacentar la grey de Dios. No, el apóstol Pedro llama una pluralidad. Y vamos a leer el texto. Primera de Pedro 5. Oiga lo que dice Pedro. Os ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también. Dios bendiga a Carlos de León. Primero lo apaga el micrófono para que se vaya la guagua y después que nos explique. Y te bendiga, prensa. No, ¿Cómo tú estás? es prensa que tiene allá. Ah, sí, soy yo, está bien. Apágalo. Entonces Pedro dice: os ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Pero no llama a uno solo, pastor. No, llama a los ancianos de la iglesia. Entonces, si el ministro, Dominicano, si el siervo del Señor, si el evangelista, si el siervo ve una falta en el pastor, tiene la autoridad de las escrituras con mansedumbre de exponerle cualquier tema y explicarle cualquier tema. Porque Santiago, igual es este texto para darle otra oportunidad a cada uno. Para allá, Santiago, voy a leer el texto de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 14 o 19. Vamos a ver lo que dice Santiago. Dice 14, aquí 17, 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas
uno a otro. No dice solamente un hermano a otro hermano, no. Al cuerpo de Cristo. Y el pastor pertenece al cuerpo de Cristo. Confesad vuestras ofensas. Terminó el tiempo, ministro. Terminó el tiempo. Déjame terminar el texto, por favor. Orando uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, el 19. Hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, del fundamento cristocéntrico, que es la verdad, que es la palabra de Dios, de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Gracias, mi hermano. Amén. Dios le bendiga. Ministro, le voy a dar la parte a otro, pero ahora mismo le voy a explicar algo al varón que dijo que cualquiera tiene el derecho de reprender a un líder, y no es así. Cualquiera no tiene el derecho de reprender a un líder. La Biblia dice: contra un anciano no admita acusación, sino con uno o dos testigos. Y la Biblia dice: y a los ancianos exhortarle como a padre. Y no le está hablando a la iglesia, le está hablando a Timoteo, le está hablando a Tito. Entonces nosotros como creyentes, ¿me está entendiendo? No es que usted no me pueda llamar a mí como líder a decirme algo que usted está viendo, pero ¿cómo usted lo va a hacer? Como a padre. Como que yo soy el padre tuyo y tú vienes de mí. Ah, pastor, con el mayor respeto que usted se merece, tengo una observación y quiero que usted analice cómo usted lo ve, de qué perspectiva usted lo ve, y usted juzgue usted en cuanto a lo que yo le voy a decir. Ya en cuanto a eso, se está viendo el amor del hermano en el nivel que viene a tratar, porque en estos tiempos se usa mucho que cualquier hermanito por ahí le falte respeto al pastor. Cualquier hermanito por ahí le falta respeto a los pastores. Y no, yo no tengo que, porque mi compromiso es con Dios, yo no tengo compromiso con hombre aquí. Y vienen y faltan el respeto al liderazgo. El hermano dijo algunos textos bíblicos, pero en muchos de esos textos los sacó de contexto. Nosotros, como creyentes, para amonestar o llamarle la atención a un líder de la iglesia, no podemos usar palabras de properio. Nosotros tenemos que hacerlo con mansedumbre, con madurez, y exhortar a los ancianos como a padres. Y usted no puede venir a un anciano porque usted dice que vio algo en ese hermano, de que no, ministro, aquí la que tiene la razón es la palabra, yo puedo a usted reprenderlo. No, eso es una falta de respeto, una falta de formación, una falta de ética, y también pone a los demás hermanos en rebeldía contra el liderazgo de ese pastor o de ese diácono. Cuando un hermano toma cierto atrevimiento dentro de la iglesia o cierta autoridad que no se le ha delegado para usarse, lo que hace es que trae una rebeldía a la iglesia. O sea, lo que se hace es, usted tiene algo contra un hermano, contra un líder, contra un diácono, usted llama al pastor. Pastor, quiero decirle algo de un hermano y un líder que usted tiene dentro de la iglesia, para que usted mismo lo juzgue. Ah, hermano, ¿usted está seguro de eso? Que usted lo vio al hermano en tal falta. Sí, pastor, yo tengo evidencia. Ah, ¿quién más que estaba con usted? Tal fulano. Ah, pues ustedes vienen con ese fulano aparte, en el silencio, y llaman a ese diácono. Le dice: ah, mire, nosotros al hermano, con mayor respeto, no para acusarlo, no para condenarlo, ni para destruirlo, sino para restaurarlo, lo vimos en tal y tal cosa, bebiéndose una cerveza, dándole golpe a la mujer, dándole con un palo a un hijo, cualquier cosa que haya visto a ese diácono. Pero ¿qué se hace? Con la altura se va donde el pastor, se va donde el líder primero. Pero no diga que usted diga porque usted tiene la palabra de Dios y usted conoce la escritura, usted se va a parar en el púlpito o en una reunión o en cualquier lado de la iglesia. ¿Qué es lo que usted está hablando, líder? Si usted tiene problemas porque usted hizo esto y esto y esto, no. Eso es falta de disciplina, eso es falta de formación, eso es falta de preparación. Muchos ministros en estos tiempos, de que porque son evangelistas o porque son de que maestros, porque tienen conocimiento de la palabra, veo que le faltan el respeto a los pastores. Pastor, no es usted el único que tiene la razón aquí. Pastor, no es así como lo que usted está enseñando. Tampoco usted en un estudio puede faltarle respeto al pastor.
Yo veo que el hermano Samuel se fue y lo escuchamos a él. Si a usted lo escuchan, usted no se puede ir sin decir, porque también es una falta de disciplina, es una falta de formación. Usted como creyente, antes de usted irse de un like que ya usted habló y lo están escuchando, mire, tengo que irme, por cierto, eche razón. ¿Me está entendiendo? Entonces, en ese término, usted entonces usa lo que es la sabiduría para usted corregir o para usted amonestar. ¿Quién más quería decir algo? Presa, yo quiero decir algo, presa. Amén. Diga, evangelista del Señor. Dios te bendiga, mi rey. ¿Cuánto tiempo? Amén, presa. Sí, unos cuantos tiempos, pero estamos aquí. Amén. Sobre Amén. respecto a lo que estábamos hablando, sobre corregir, tiene mucho la razón, porque hay muchos ministros por calzar una madurez esquillé de sabiduría que Dios le ha permitido y le ha placido que él tenga esa sabiduría, le faltan al respeto a los líderes. Recuerda que la Biblia nos enseña y nos habla que uno constituyó apóstol, otro constituyó maestro, otro constituyó pastores, otro constituyó profetas y evangelistas. Amén. Entonces vemos aquí la característica que cada quien tiene una asignación diferente. La Biblia dice que si hallamos un hermano en un acto o si lo hallamos en cualquier delito, como estamos hablando sin salir del contexto ni tampoco de hablar de otras cosas porque estamos en esto, la Biblia nos refiere y nos dice que si hallamos un hermano en falta o lo hallamos en pecado, la Biblia dice que lo llame aparte, pero también tienen que corregirlo con macedumbre, porque nosotros a veces no tenemos ese carácter o esa característica para poder jalar a un hermano, porque queremos usar el conocimiento de la Biblia y queremos destruirlo. No, porque la Biblia dice así, 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 tienes que convertirte, tienes que arrepentirte porque tú eres esto y esto y esto. No. Pues cuando Cristo vino aquí, Él vino a establecer algo. Él decía, arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa la palabra arrepentido? Metanoia. Un cambio de mentalidad. ¿Qué significa metamorfosis? O sea, cambiar de tu estado de parecer. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos que entender que cuando nosotros vayamos a corregir, que no sea para destrucción. Porque ¿qué dice Cristo? Que Él vino a buscar lo que estaba perdido, lo que está destruido, lo que está desbaratado. Por eso nosotros tenemos que entender que si hallamos un hermano en falta, corrijamos con macedumbre, jálelo aparte, llame a su pastor y dígale: pastor, el hermano José cayó así, por favor, vamos a hacer una reunión para que él pueda ser edificado y pueda levantarse. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz del Eterno sea con ustedes. La persona que continúa. ¿Alguien más que quiera decir algo, mis amados? Amén. Luego que ustedes terminen, me voy a bajar para que otra persona se suba, ¿ok? Gracias por la oportunidad y Dios le bendiga. Dios te bendiga, mami. Amén. Hable, Blengy. Los estuve escuchando a todos, el pastor tiene mucha razón, y el varón hablaba aquí de espíritu de mansedumbre y todo eso, que todas esas cosas son bíblicas. Pero volvemos a recalcar, usted debe de diferenciar entre una falta que comete un líder y un pecado que comete un líder. Las consecuencias de cometer una falta no son las mismas de cometer un pecado. Aquí, siendo nuevo creyente, incluso gente que ha comenzado en las cosas del Señor y está un poco madura, todos hemos pecado y la gente debe saber y sentir que cuando uno peca, uno siente que uno se está muriendo, que el Espíritu Santo se apartó de nosotros. Entonces uno siente... Usted silenció el micrófono sin querer, yo creo.
y uno se siente mal y el espíritu obviamente se va a apartar porque un Espíritu Santo no va a habitar en un cuerpo pecador, no lo puede hacer, por más que te va a ministrar, te va a redarguir, pero habitar dentro de ti cuando es contaminado con el pecado, no lo puede hacer. Entonces nosotros como líderes debemos saber cómo vas a corregir un pecado y cómo vas a corregir una falta. Entonces a veces queremos usar textos bíblicos para faltas que no entran en pecados y textos bíblicos para pecados que no entran para falta. Y todas las veces que el apóstol Pablo exhortó un pecado, por lo menos cuando estos dos varones se desviaron de predicar el evangelio, fueron desertados de la congregación. Cuando en el otro caso de la iglesia estaba, creo que el hijo con la esposa del padre, fueron desertados y entregados a Satanás. Pero esa parte de la Biblia no nos gusta. Entonces, ¿cómo vas a corregir un pecado? Un pecado que está manchando el evangelio, un pecado que está manchando el testimonio de una congregación, de líderes, de pastores que se han esforzado día y noche para ser intachables, para que su iglesia no digan, no, en esa iglesia permiten tal y tal pecado. Entonces, comencemos a usar los textos bíblicos correspondientes para lo que corresponde. Porque, varón, si en una congregación hay un pecado, hay que ponerle carácter. Yo te puedo llamar aparte y todo eso, pero hay que actuar conforme a las escrituras. Porque pecado va en contra de la santidad, pecado va en contra del púlpito, pecado va en contra directamente de Dios. Entonces, o comenzamos a enseñarle a los nuevos creyentes que pecado es pecado y que falta es falta, iniquidad es iniquidad. Entonces, esas son mis palabras. ¿Alguien más que hable? Héctor, ¿va a hablar? Yo quiero hablar. Estoy escuchando, ahorita yo opino. Tiene la parte. Yo quiero hablar. ¿Puedo? Hable, que tiene la parte. Dale. Hola, un gustazo. Mi nombre es David. Soy de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Me gustaría hacer esta pregunta porque yo comparto mucho lo que acaba de decir la hermana, porque escuché por ahí que estaban hablando y es verdad, estamos confundiendo el término pecado con faltas y no es posible que se confunda, ya que hay muchos jóvenes que quizás vayan a ver este live y vayan a hacer pasar un pecado como una falta. Yo creo que si un pastor comete una falta, se puede corregir, pero ya cuando hay pecados, son múltiples pecados. Digamos, ¿qué pasaría en una iglesia si el pastor violara a una joven de la iglesia? ¿Me entiendes? ¿Qué ha pasado más que todo aquí en mi país? ¿Me entiendes? Entonces ya eso no se podría pasar como una falta y debería haber una sanción correspondiente. ¿Qué se haría con el pastor? ¿Quién estaría llamado a tomar una decisión sobre la iglesia? Esa es mi primera pregunta. ¿Quién estaría llamado a corregir al pastor? ¿El cuerpo que usted dice? ¿Qué se haría? ¿Se elegiría un nuevo pastor o se debería de cerrar la iglesia? La segunda pregunta que tengo, y yo con esto no pregunto más, ¿qué determinan para ustedes la vestimenta de ropa cristiana con ropa mundana? ¿Me entiendes? Porque yo escucho mucho que la ropa cristiana, la ropa mundana, que esta vestimenta sí se puede hacer. ¿Qué me diferencia o qué me separa de lo mundano con lo cristiano sin tocar el término pudor? Porque confundimos el término vestir con pudor con el ropa mundana y el ropa cristiana. Gracias. ¿Puedo responderle? Respóndale, Eduardo. Después yo le digo algo. Yo de manera pensé, si estoy de acuerdo con el término de que si es una falta o si es un pecado, debe ser tratado diferente. Ahora bien, mis hermanos, recuerden algo, que el pastor que le pusieron a usted, el pastor que tengo yo, también es un ser humano de carne y hueso, al igual que usted y que yo, que está sujeto a cualquier tipo de tentación o a cualquier tipo de falla. Que a veces uno tiene el pastor en una vara donde el pastor no puede ser ni humano, ni padre, mucho menos hijo, y su intención tampoco esposo.
sí creo fielmente de que a un pastor debe de reunirse en una falta o pecado para amonestarse. Pero ¿quiénes? Para eso existe el cuerpo oficial. Para eso existe la persona que compone tal cuerpo oficial. ¿Para qué? Para tratar de llegar a un término medio donde el pastor no se vea aludido, pero tampoco se vea atacado, sino que puedan restaurarle al igual como desean los miembros o los feligreses que se le restaure. Ahora bien, en cuanto al término de la ropa, que no era el tema tampoco, debe de entender el creyente un principio, que la ropa debe tener decoro, pudor y modestia. ¿Qué es decoro? Que tú tienes que vestir decente, que tu ropa debe de tener pudor y tener modestia. Pudor, ojo caído, que no nadie levante su mira para codiciarte, o que tu ropa sea muy espléndida de una manera que sea tan lujosa que haga sentir a un hermano armeno o te haga ver como una persona arrogante. Si dentro de ese marco se te corrige a ti cómo una persona se ve decente o cómo una persona se ve correcto dentro de la grey, y tú no decides cambiar tu manera porque supuestamente tú deseas que Dios te hable o deseas tener un encuentro con Dios, o Dios no te ha corregido eso porque al parecer la Biblia fue escrita para un grupito y para otro grupito no. Si tú entiendes que esa parte no es para ti, pues tú entonces o tú eres impío, en su extensión se le llama mundano. Yo no adopto el término mundano hacia una persona que no conoce la verdad, porque hay miembros que están dentro de una congregación que su pastor le enseñaron mal, le enseñaron cosas que no eran, incluso sus pastores solamente le enseñaron a diezmar, pero no le enseñaron ni siquiera cómo debe vestir un cristiano, cómo debe manejarse un cristiano, cómo debe de comportarse un cristiano, cómo debe de hablar un cristiano, que son cosas que deberían diferenciar, no dejando de lado de que cuando la Biblia explica de que la iglesia o las mujeres o los feligreses deben de tener pudor y modestia, es cierto que no da una vestimenta per se. Esta es la vestimenta que tiene pudor y modestia. Pero no debemos de olvidar tampoco que si vamos a aplicar un término de cultura a este texto, cada quien debe de vestir de acuerdo a como su cultura le dice que es pudor y es modestia. Y como es decente. Si tu ropa no tiene decencia o no marca un margen de decencia, pues tú no tienes una ropa que te haga parecer cristiano. Incluso, fíjate que el texto de 1 Timoteo, capítulo 2, verso 10, dice: con buenas obras como corresponde a mujer que profesa piedad. O sea, lo que tú haces debe hacer algo para profesar que una piedad. Incluso Pedro, para culminar, capítulo 4, verso 4, dice que a los que no son cristianos, en este caso a los que no conocen de Cristo, en un término gentil, dice: a esto le parece cosa extraña que nosotros no corremos en el mismo nivel de resolución de desenfreno que ellos. O sea, debe ser diferente en todo el pleno de la palabra, no solamente en la vestimenta. Debe ser diferente en tu manera de comportarte, en tu manera de hablar, en tu manera de ser con tu esposa. En todo un cristiano debe demostrarse lo más cristiano posible. Es cuanto. Amén. Denme a la parte. No quiero que nos salgamos del tema para entrar en otro tema, aunque lo que dijo Eduardo estoy muy de acuerdo con él y le respondió la pregunta al ministro. Mi líder, perdón que me salí del tema, es porque yo te quería hacer esa pregunta y no había la oportunidad. Ahorita estoy aquí. Mire, como le digo, yo soy de acá de Ecuador y yo soy cristiano gracias a la misericordia de Dios. Soy creador de contenido, se podría decir, porque hago labor de ayuda social. Me pueden buscar ahí en las redes sociales, me conocen en mi país. Pero acá en mi país, más que todo Ecuador, la juventud se está perdiendo por estas dos razones: una por los líderes y otra por la manera que llevan el término de la vestimenta. ¿Qué pasa? Hay líderes cometiendo actos de fornicación, adulterio o lo que sea en general. ¿Y qué pasa? Como son líderes, como son pastores, el grupo o la alianza o como le quieran llamar, los encargados de juzgar al pastor, toman una decisión y ellos quieren mantener la iglesia. Entonces la decisión es que el pastor se va a ausentar y hasta el momento la hermana Carmita va a estar a cargo de la iglesia y después el pastor vuelve. Términos donde utilizan el término que Dios perdona todo pecado
menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, y así se mantiene. Entonces los jóvenes en mi país, cada día, Ecuador era uno de los países considerados con más, disculpe que me tome un tiempito y corto y si es posible me baja. Ecuador era uno de los países más considerados religiosos en los que se creía en Dios, pero hoy en día tú le preguntas a un niño de 5 o 6 años y no sabe ni siquiera dónde está Dios, porque ya ni las escuelas dominicales los padres quieren mandar a sus hijos de ver tantos actos de corrupción y en donde los pastores toman decisiones con el dedo. Y en este caso usted me dice que se llama, digamos, una asamblea y ellos deciden qué pasa con el pastor. Pero en este caso la asamblea termina dándole siempre la razón al pastor. ¿Me entiende? Entonces me llamó mucho la atención el tema y me llama mucho la atención la vestimenta, porque yo soy un joven. Siento que respeto mucho, ojo, no quiero juzgar ni quiero criticar, pero siento mucho que la Grey en general ha decidido una postura de cómo vestirse. Está bien, esa es la postura, ¿me entiende? Pero, y como dijo mi líder, si usted cree que de esta manera, o hay personas que creen, pero eso no certifica que yo vestirme de esa manera, yo soy un cristiano o estoy obedeciendo. O sea, desde mi criterio, sin ofender su criterio, estoy ofendiendo a Dios, porque yo me puedo vestir con pudor y me puedo poner una camiseta que no tenga que ser un terno y sea más cara que el mismo terno y sea más elegante y le puede llamar la atención a otra persona, ¿me entiende? Y me puedo vestir con pudor, con unos zapatos sumamente lindos, bien bonitos, y hacer la diferencia en mi sector, ¿me entiende? No es necesario estar con una corbata. Aquí en Ecuador ahorita estamos a 40% de 39 creo de calor. Yo no voy a andar con una corbata. Eso es todo, mi líder, y si cometo un error, igual me corrigen. No, tranquilo. Bueno, mis amados, yo les diría que está bien lo que el varón dice. El tema de nosotros es la disciplina. Entonces, para yo combinar con mi parte del tema de la disciplina no representa tiempo, años. A los creyentes se le está poniendo 3, 4, 5, 6, 7 meses, 8 meses, 9 meses. Y eso no es bíblico. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con lo que dice Blaney. Con lo que yo estoy de acuerdo con lo que ella dice, es que en el liderazgo usted tiene que ser serio, mi hermano. Porque usted se le está entregando una responsabilidad de representar lo más grande que hay sobre el mundo. Y es ser un líder de la institución más poderosa que hay sobre el mundo y sobre todo lo que está establecido, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces usted se le entregó eso, usted tiene que ser responsable. Por eso, cuando se buscan los diáconos, es necesario que los diáconos tengan la preparación para ejercer, y es necesario que los obispos tengan también la capacidad para ejercer. Estén casados, sean maridos de una sola mujer, tengan los hijos en sujeción, que sus hijos no sean acusados de disolución, de rebeldía, que no haya rebeldía en esos niños, que pongan el testimonio de la casa pastoral en vergüenza. ¿Me entienden? Entonces, es necesario que tenga esos requisitos, pero tampoco que ande pecando, porque hay algo que dijo el varón ahí. Y es que en muchas iglesias se ha dado tema de líderes que se fijan en jovencitas menores de edad. Y eso se toma como violación. Y en muchos sectores yo he visto que los padres tienen miedo de mandar a su niño a la escuela bíblica. Por lo que ha sonado, por lo que se ha hablado. Entonces, nosotros tenemos que tratar de cuidar a la iglesia de toda esa mancha. Porque no puede haber mancha, no puede estar en una iglesia en tacha. Entonces el pastor va a estar ahí liderando, cometiendo otro tipo de sandeces. No, mi hermano. Entonces la disciplina no tiene tiempo, pero hay un margen de consecuencia. A usted se le va a perdonar, usted es salvo. Usted va a predicar en la calle, va a evangelizar en la calle. Pero ya dirigido y que como líder, cuando no es irrepensible, como líder cuando no tiene testimonio, como líder cuando no se comporta como tal. No, mi hermano. Usted va a dirigir y va a representar, ser un ejemplo y dirigir una masa cuando usted sea un ejemplo a seguir. Pero si usted no es un ejemplo, usted no puede dirigir. ¿Ven? Pero ya un hermanito maltratarlo, de que porque cometió una falta o un pecado,
y que meterle a un hermanito de que 2 años de disciplina, mis hermanos. No. Eso es que el hermano dé fruto de arrepentimiento y el hermano confiese su pecado y se aparte. Y el hermano es perdonado. Porque viene mi pregunta y mi respuesta. Viene mi pregunta y mi respuesta. Si el hermanito confesó, se apartó y Dios lo perdonó, si se muere no se salva. Entonces, si el hermanito se muere y se salva, ¿por qué entonces no dejarlo participar de cosas en Dios como limpiar la iglesia? De que no, usted no puede tocar ningún instrumento de la iglesia, porque los instrumentos de la iglesia son sagrados, son santos. Como que estamos en los tiempos de la ley. No, hermano, estamos sacando la conga para afuera, usted no puede tocarlo, usted está inmundo. Y eso, hermano, ¿dónde hallan ese mandamiento? ¿Dónde hallan ese fundamento? No, le cogen los ofrendas y los diezmos. Exactamente. También podríamos ampliar un poco el tema para entrar en el tema de los diezmos y la ofrenda, o del diezmo mayormente, porque hay un hermano que me puso ahí que si el diezmo es obligatorio. Si usted me pregunta que si es obligatorio, usted me está preguntando que si es un mandamiento de la gracia. Y yo le diría que no. El diezmo no es un mandamiento. Amén. Por ese comentario que puso Reinaldo Torres. Eso es así. Entonces, mi amado, el diezmo no es un mandamiento. El diezmo se da como lo dio Abraham. ¿Por qué Abraham lo dio? Lo dio por gratitud. Lo dio porque se sintió contento con la cobertura, con la oración que hizo Melquisedec. Entonces él trajo los diezmos porque él dijo, esto yo lo hago como gratitud. Entonces, el que va a dar los diezmos en su iglesia, lo va a dar primer punto porque sabe que la iglesia, nadie le da nada a la iglesia. Las instituciones del gobierno no ayudan a la iglesia. Tiene que pensar en eso. Por eso, en la gracia, canon bíblico, se usaba lo que era deme un segundo. Se usaba, era la hospitalidad, y se usaba también tener como sensibilidad por lo que tenía necesidad. No se usaba más el mandamiento más lo establecido por el diezmo. Ahora yo creo que en esos tiempos se daban más que un diezmo, porque un diezmo es 10%. En esos tiempos, la iglesia primitiva, se daba más de ahí, porque se daba conforme a la necesidad que tenían los creyentes. ¿Me está entendiendo? Ahora yo entiendo que dentro de la iglesia, como nosotros... Deje que el pastor hable, porque una falta de... Amén. No se puede, no se puede. Entonces, mis amados y bellos queridos, eso no es un mandamiento, de que si usted no lo hace, usted no va a tomar parte. Que si usted no lo hace, usted está en disciplina. Y eso, ¿quién se lo inventó? Y que no, usted no diezmó, usted es un ladrón, usted está en disciplina. Oye, eso. Yo he escuchado miles de líderes diciendo que si alguien no da un diezmo, ya hay que ponerle una disciplina. Y he visto gente, y le pregunto, ¿por qué no está en disciplina, profeta? No, dije porque no di un diezmo. Mi hermano, eso no es mandatario para una gente, de que porque alguien no diezmó, de que ya hay que ponerle una disciplina, o retraerlo del altar, o tenerlo al menos, o denunciarlo en la iglesia. Fulano no está dando el diezmo. No, eso usted tiene que darlo por gratitud. A la iglesia que yo pastoreo, yo le enseño, usted da eso porque usted se siente contento con lo que Dios le da y alegre, y usted le devuelve a Dios de lo que Dios le da. Pero eso tiene que ser una relación entre usted y el Señor. No que yo ponga en la iglesia, fulano tiene que diezmar obligado por enseo, y el que no diezma está en pecado. Entonces la Biblia dice que cuando vayamos a dar algo para Dios, no lo demos con tristeza, sino con ¿qué? Con alegría. Lo que usted vaya a dar para Dios, délo de corazón alegre,
Que usted diga, mira, este diezmo yo lo aparté este mes para el Señor. Y me siento contento porque este trabajo me lo dio el Señor. Este negocio está prosperando gracias al Señor. Le voy a llevar este diezmo. Le voy a llevar este diezmo, le voy a llevar esta ofrenda, le voy a llevar esto de gratitud al Señor, al templo, al alfolí. Y va y lo lleva al alfolí como gratitud, pero no como mandamiento, porque cuando se vuelve mandamiento, Eduardo, te tiene que ir, Guillermo, no, espérate un ratico. Pues bien, cuando se da por mandamiento, lo que se hace es que se subyuga a la iglesia. Y hay hermanos que tienen hasta que comprar una patilla, hay hermanos que tienen también que hacer algo en ese mes. Y a veces no hacen la compra bien de sus hijos, ni pagan el colegio bien, ni le compran toda la merienda a sus hijos, porque hay un mandamiento que si no diezma se lo va a llevar el diablo, que si no diezma lo van a poner en disciplina, que si no diezma le va a preguntar el cuerpo oficial o la secretaria o quien sea, ministro, no trajo el diezmo este mes. No, mi hermano. El hermano se le puede decir, hermano puede hacer casar, mire pastor, yo no traje diezmo de gratitud porque este mes no me fue tan bien. Pero yo sé que a Dios yo le tengo que dar lo mejor, pero no obligatorio. Amén. ¿Alguien que quiera hablar? Amén. Pastor, que tengo que hacer algo un rato, ¿verdad? Pues está bien, mi rey. Gracias por estar aquí. Dios te me bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo te mandé la solicitud ahí. Acéptala, mándame tu número para estar en comunicación. Teníamos mucho que no hablábamos. Yo estoy aquí en Verón para ver si en el día de mi cumpleaños te traigo para acá, manito, en verdad. Te quiero. Bien, yo voy a predicar para allá. Yo voy a predicar para allá ahora en mayo, a un 9-11 que hacen allá donde en la iglesia de Edwin. ¿Tú sabes cuál es Edwin? Que hacía video grabado antes. Sí, Edwin Reyes de los míos, donde él está en Encarnación. Tú predicaste allá en la iglesia grande. Sí, yo predico. Y entonces voy a predicar ahora en el 9-12 allá. Nos vamos a ver allá en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. ¿Me escucha? Amén, Héctor. Sí, Héctor. Está bien. Yo soy de Venezuela, mi nombre es Héctor Quijada. Era servidor de Amén. Yo estoy por aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, estaba escuchando el tema, no tengo nada que opinar de verdad. Respeto, soy confiable. Respeto la ideología basada en cimentada en las escrituras. Sé que a veces, como seres cristianos, seres y personas, diferimos entre una y otra cosa. Pero lo que sí tengo presente es que normal. El hombre de Dios, para poder reprender a otra persona, tiene que ponerse en los pies, en los zapatos de aquella persona que va a ser reprendida, como dice la palabra, y reprender como que si se estuviera reprendiendo uno mismo, igual dar como nosotros queremos recibir. Yo creo que ese es el principio básico de la escritura, por eso es que el Señor Jesucristo vino acá a la tierra, ¿no? Lo que se llama el amor, la compasión y bueno, y la misericordia. Con respecto al tema del diezmo, me parece muy bien lo que usted está diciendo, que nosotros tenemos que despojarnos, no obligatoriamente, sino necesariamente por gratitud. Cuando nosotros damos por gratitud, lo que viene para atrás es mejor que lo que está saliendo de nuestro bolsillo. Amén. Eso es. Y con esto quería despedirme porque estoy trabajando y que me sigan. Yo soy de Venezuela y a mí sí me gustaría que me ayudaran con mi cuenta de TikTok porque yo estoy haciendo un trabajo lento en mi país. Ahorita estoy aquí en Estados Unidos, estoy reuniendo una platica, quiero poner un comedor allá en la zona donde yo trabajo, donde yo vivo en Venezuela, para alimentar a los niños que están más necesitados que yo. Y bueno, no les pido dinero, les pido oración y que me sigan y me ayuden con el trabajo. Amén. Amén. Dios le bendiga esto. Un placer. Pastor, me voy a retirar. Dios le bendiga. Un placer. Amén. Amén, igual. Lo bendiga y bendiga a esa República Dominicana tan hermosa que sé que en algún momento de mi vida Dios le bendiga. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Se les quiere Pamela, mucho. usted quería hacer una pregunta, dígame. Pamela. La hermana Pamela que está ahí, ella dijo que quería hacer una pregunta. Pastor, Dios le bendiga a todos de una manera especial. Le bendiga más. Amén. O sea, hay líderes que cuando un miembro no diezma, dicen que no se pueden parar en el púlpito
y que no se van a salvar. Pero yo digo que el diezmo tiene que salir del corazón, porque si una persona diezma por norma de hombre, está bien. No, claro que no, es que esto no es por mandamiento de hombre, esto es por gratitud. Usted tiene que hacerlo porque usted tiene un acto de gratitud. Ahora bien, usted no puede tener su corazón duro a darle a Dios, ¿me está entendiendo? Pero tampoco yo te puedo suyuar como pastor a obligarte a algo que tu corazón no lo está haciendo con alegría, sino con tristeza. Lo está haciendo porque te lo están imponiendo, no porque tú lo sientes. Ahí sí me entiendes. Ahora, nosotros tenemos que tener nuestro corazón sensible para dar para la obra de Dios. Porque la Biblia dice que trae los diezmos y la ofrenda al alfolí y habrá abundancia en mi casa. O sea, en la casa de Dios, en la iglesia, en el templo, habrá abundancia y no carecerán. Pero eso usted ve que los que son muy abiertos o liberales o modernos, siempre están más prosperados que los que somos más conservadores, porque no tienen corazón duro para ofrendar, para dar, dan con alegría, dan con gratitud. Hay que dar para la obra de Dios, pero no por mandamiento. Eso no es un mandamiento que obligatoriamente, si usted no lo hace, de que usted peca. Amén. Yo siempre llevo mi diezmo. Hubo un joven que se convirtió hace poco y le dijeron que tenía que diezmar. Y el muchacho se apartó y no ha vuelto a la iglesia Claro. más. Ay, hombre, ay, hombre. Es que en verdad hay que manejarse con eso. Hay que manejarse con eso, porque si no, lo que va a pasar con el hermano, que el hermano se va a ir. El hermano se va a ir porque que siente que ya le están metiendo una carga. ¿Me entiendes? Entonces nosotros no podemos ponerle carga a nadie. Hermano José, opine, sí. Bendiga. Varón, de acuerdo con lo que usted dice, el diezmo no es una obligación, es un deber. Un deber como el orar, un deber. No por la salud, bienestar de nuestra vida y de nuestras almas. Porque en la Biblia en ninguna parte dice que es obligatorio orar, pero uno lo hace porque es necesario para mí. De igual forma el diezmo. Debe darlo uno que le nazca. Que algo que sea que le nazca uno. Así es, varón, así es. Dios les bendiga a todos entonces de manera en especial. Fue un gusto porque estén aquí en este live. Shalom.